Ok, ahora pasamos entonces a lo que es ya propiamente el tubo digestivo. Y empezamos hablando de esta primera víscera, el esófago. ¿Ok? Bien, el esófago es una víscera, bueno, el tubo digestivo para empezar, a ver dónde está para cambiar el color de lápiz, ya, muy bien. El aparato digestivo, para ser más amplio, ¿no? El aparato digestivo está constituido por el tubo digestivo, ¿no? A ver, vamos a poner acá. El aparato digestivo está constituido por el tubo digestivo y por otro lado las glándulas anexas al tubo digestivo. ¿Ok? El tubo digestivo está constituido en orden, tenemos nosotros en primer término el esófago, ¿no? El esófago, luego va a seguir el estómago, luego va a seguir el intestino delgado, el cual a su vez está formado por tres porciones en orden. La primera es el duodeno, la segunda es el yeyuno y la tercera el ileum, ¿no? Duodeno, yeyuno, ileum son las tres porciones del intestino delgado. Nótese que es ileum con ileum, no es ileum. Ileum con i es parte del hueso de la cadera. Es ileum con e. Luego vamos a tener grueso. El intestino grueso, formado por el ciego y el colon. Finalmente el recto y el conducto anal. Son los elementos que constituyen el tubo digestivo. Glándulas anexas, pues sin duda alguna vamos a tener al hígado con sus vías biliares, ¿no? Y las vías biliares, y vamos a tener al páncreas. Estos dos, el hígado y las vías biliares y el páncreas, van a desembocar ¿dónde? En el duodeno. ¿Ok? Perfecto. Entonces cuando hablamos del esófago, estamos hablando pues del tubo digestivo. ¿Ok? Del tubo digestivo. Nada más. Perfecto. Bien. El esófago es una víscera tubular, correcto, de naturaleza fibromuscular. Tiene una longitud promedio más o menos 25 centímetros desde que comienza hasta que termina, correcto. Tiene un lumen cerrado, un lumen virtual porque es un órgano muscular, permanece su luz casi cerrada, ¿no? ¿Y dónde va a comenzar el esófago? El esófago comienza donde termina la faringe, A ese nivel, eso ocurre a nivel de la vértebra C6. Nosotros recordamos esta famosa vértebra, la vértebra C6, porque a esa altura termina también la laringe y comenzaba la tráquea. Entonces, a la altura de C6 termina laringe y comienza tráquea, pero también a esa misma altura termina faringe y comienza el esófago. Detrás de la laringe está la faringe y por supuesto el esófago va a estar detrás de la tráquea. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a nivel de C6 termina la faringe y comienza el esófago. Y la entrada, el inicio del esófago está determinada por un esfínter, un músculo que cumple la función de esfínter y que es el músculo cricofaringio, el cual forma el esfínter esofágico superior. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esa es la entrada del esófago. Perfecto. ¿Dónde va a terminar el esófago? El esófago va a terminar uniéndose al estómago, ¿ok? La unión del esófago al estómago se conoce en anatomía con el nombre de cardias. Cardias es la unión esófago al estómago. O también se le dice simplemente la unión esófago-gástrica. Ahí termina el esófago y se va a continuar con el estómago. Y esto se encuentra a la altura de la vértebra T11. Pero no olvidar que el esófago, para poder llegar hasta el estómago, en su camino atraviesa al músculo diafragma. Por el famoso hiato,
por el hiato esofágico del diafragma, el cual se localiza a la altura de la vértebra T10. A la altura de T10 el esófago atraviesa al diafragma, pero a nivel de T11 termina el esófago uniéndose al estómago. ¿Ok? Muy bien, así de simple. Bien, la función del esófago pues es el transporte del bolo alimentario y por eso se llama la deglución. ¿Ok? Bastante simple. Perfecto. Bien, ¿qué pasó acá? Bueno, el esófago en su camino tiene 3 constricciones, 3 puntos donde es más estrecho. 3 constricciones. ¿Cuáles son esas constricciones o esas estrecheces? Una constricción superior dada por el esfínter esofágico superior, esa zona es estrecha. Una constricción media dada por la aorta, por el callado aórtico. El callado aórtico deja una impresión sobre el esófago y esa zona es estrecha también. ¿Ok? Y la tercera constricción está dada por el músculo diafragma. ¿Ok? Simple. Nada más. Bien, ¿cómo está irrigado? ¿Cómo está irrigado el esófago en su trayecto? Recordemos nosotros que el esófago comienza en el cuello, debajo de la faringe. Luego va a recorrer en el tórax por el mediastino superior y posterior y finalmente va a estar en el abdomen. Bien, entonces va a tener diferentes arterias en su camino. A nivel cervical, a nivel del cuello, las arterias esofágicas superiores son ramas de la arteria tiroidea inferior. Son ramas de la arteria tiroidea inferior, que a su vez nace de la tirocervical y esta a su vez de la subclavia. ¿Ok? Bien, las arterias esofágicas superiores son de las tiroideas inferiores. A nivel torácico, tenemos las arterias esofágicas torácicas que nacen directamente de la aorta descendente. Por último, a nivel abdominal, tenemos la arteria esofágica inferior o esofágicas inferiores, principalmente rama de la gástrica izquierda, y también rama de la diafragmática inferior, izquierda. ¿Ok? Perfecto, nada más. En cuanto a la inervación, podemos observar que sobre el esófago se forma el denominado plexo periesofágico. Sobre el esófago, sobre la superficie externa del esófago, se forma un plexo nervioso, el plexo periesofágico. ¿Ok? Este plexo está formado tanto por ramas de los nervios vagos como ramas de los troncos o las cadenas ganglionales simpáticas. ¿Ok? Los nervios vagos a este nivel llevan la información parasimpática, mientras que las cadenas ganglionales son las que llevan la información simpática. Nótese que en la mitad superior del esófago, cuando uno ve la mitad superior del esófago, al nervio vago derecho, pues lo ubica a la derecha del esófago y al vago izquierdo igual. Entonces yo estoy viendo acá, en la mitad superior del esófago, al nervio vago derecho y al vago izquierdo a cada lado del esófago. Pero cuando uno ve la mitad inferior del esófago, observa que los vagos han cambiado de posición. El vago izquierdo, ¿ok? Se va a dividir en una rama más gruesa hacia adelante y una rama más delgada hacia atrás y va a formar principalmente el tronco vagal anterior. Aquí vemos en la mitad inferior del esófago, ya no hablamos de vago derecho y vago izquierdo, hablamos de tronco vagal anterior y posterior. Acá esto se llama el tronco vagal anterior, el cual está formado principalmente por fibras del vago izquierdo. Mientras que, así como hay un tronco vagal anterior, obviamente hay un tronco vagal posterior, ese está formado principalmente por fibras del vago derecho. ¿Ok? Y estos dos troncos vagales van a atravesar junto con el esófago al diafragma para llegar al estómago. Pero no bastan estos troncos vagales, también hay fibras de las cadenas ganglionales simpáticas y todo eso va a formar el plexo periesofágico. ¿Ok?
Nada más. Bastante simple. Perfecto, y para la cadena simpática o tronco simpático. Hacer lo mismo. Muy bien. Bien, entonces justamente estos troncos vagales anterior, acuérdense que el tronco vagal anterior está formado principalmente por fibras del vago izquierdo y el posterior principalmente por fibras del vago derecho. No hay que olvidar eso. Muy bien. Los troncos vagales atraviesan por delante y por detrás del esófago, atraviesan al diafragma. Cuando entran al diafragma, los troncos vagales van a dar ramas. El tronco vagal anterior va a dar dos ramas constantes. Una, la rama hepática, es decir, una rama que va a ir hacia el hígado y las vías biliares, y es el responsable de la contracción de las vías biliares y de la inervación visceral del hígado. Otra ramita, que es la rama gástrica, que es la que estamos viendo acá, la rama gástrica, o llamada también clásicamente el nervio de Latarjet, son las dos ramas del tronco vagal anterior. Mientras que del tronco vagal posterior, acá no se ve, sale la rama fúndica, la rama para el fondo del estómago, y la rama celíaca, para los ganglios del plexo autónomo, plexo celíaco. ¿Ok? Nada más.